Excelente. En la clase anterior ya vimos una explicación de lo que es el JSON esquema y se indicó o se explicó para qué sirve el JSON esquema. En esta clase vamos ya a dar la implementación del JSON esquema. Vamos a verlo ya mediante código y mediante también en ejecución. Vamos a ver qué tal funciona. Aquí tenemos el JSON esquema. Vamos a explicar un poco esta estructura. Tenemos primero que nada lo que es un título, una descripción y el tipo. El tipo es pero muy importante. El tipo nos indica cuál va a ser el formato de este JSON esquema. En este caso es un tipo objeto. Luego del tipo vienen las propiedades, que son nada más que los datos que va a tener el JSON esquema. En este caso va a tener tres propiedades, que va a ser un usuario, un nombre y una descripción. Estas propiedades van a ser objetos. ¿Por qué van a ser objetos? Porque si se dan cuenta, tenemos ID user, dos puntos y abrimos llaves. Al abrir dos llaves, estamos indicando que esta propiedad de ID user va a tener también sus propiedades. ¿Y cuáles van a ser estas? Pues va a ser una descripción y un tipo. La descripción, por lo general, es como para describir este objeto a qué hace referencia o esta propiedad qué es, a qué información está haciendo énfasis. Por ejemplo, al de usuario. Ustedes pueden poner que esta propiedad indica al usuario que hace la transacción, ya sea este para insertar, actualizar, eliminar, bla, 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 y demás. Tenemos luego nombre. Nombre, si se dan cuenta, tiene más propiedades que el ID usuario. Tiene también descripción y el tipo. Muy importante el tipo. En ID usuario se está indicando que va a ser el tipo integer, es decir, el tipo numérico. Numéricos enteros. En nombre tenemos un tag string que indica que va a ser caracteres. Nosotros aquí le vamos a indicar la cantidad máxima de caracteres que puede aceptar esta propiedad y la cantidad máxima, la cantidad mínima de caracteres que puede contener. Es decir, mínimo va a ser un carácter y máximo va a ser 255 caracteres. Y tenemos la descripción que comparte las mismas propiedades que el nombre. Luego, al final, vemos un nuevo objeto o una nueva propiedad que dice required, que indica o va a hacer énfasis de cuáles son los datos que van a ser requeridos de forma obligatoria. Un JSON esquema, tú puedes tener 100 datos, de los cuales tú puedes hacer que sean estrictamente obligatorios recibir 2, 3, 4 o 5 datos. En este caso, mi propiedad de mi JSON tiene tres datos o tres propiedades o tres objetos en los cuales yo quiero que estos tres también sean obligatorios y los pongo dentro de un arreglo o dentro de corchetes para poner ahí mis datos. ¿Qué pasa luego en el lado derecho? En el lado derecho ya tengo la estructura o el formato que yo espero recibir mediante mi JSON esquema. Si se dan cuenta, luego al final, en palabritas verdes, dice no errores found o no se encontraron errores. ¿No es cierto? Esto significa que mi JSON esquema está, o mi estructura del JSON esquema versus la información que yo voy a mandarle son correctas. Están siendo validadas de forma correcta. Ahora, ¿cómo yo puedo simular un error? En este caso, miren, el nombre me dice que es de tipo string. ¿Qué pasa si yo le quito el nombre Postman y le pongo un valor numérico entero? Van a ver cómo me bota un error. ¿Y cuál es ese error? Me dice que el tipo es inválido, se esperaba un string, pero se obtiene un entero. Este mensaje que ustedes ven aquí es el mensaje que el JSON esquema les va a devolver a ustedes cuando se presente algún tipo de error en la captación de los datos, ¿no? O en la petición. Tenemos también aquí, por ejemplo, ¿qué pasa si yo le quito descripción? Al quitarle descripción van a ver que aumenta dos mensajes de errores. El primero se concatena al segundo o el segundo se concatena al primero. Es decir, mantenemos el mensaje de error del tipo de dato entero que se esperaba recibir, pero se esperaba recibir un string, pero estamos obteniendo un entero. Y el otro que indica que se requiere una propiedad que no ha sido recibida o está perdida en nuestro objeto. Incluso nos indica el nombre de dicha propiedad.
Si se dan cuenta, me dice que descripción es una propiedad que se ha perdido en nuestro formato JSON y no la estamos recibiendo. Si le quito nombre, ahora me va a indicar que tanto descripción como nombre no existen. Ahora aquí ustedes ven, pero oye, y el mensaje de tipo de dato de entero a string, obviamente ese mensaje ya no sale porque no existe ni siquiera la propiedad para yo mandarle ese dato. Pero oh, sí, si yo le pongo al ID user un string, me va a botar un mensaje que se esperaba recibir un entero, pero se obtuvo un string. Para esto sirve lo que es el JSON esquema. Ahora, ¿qué pasa si yo le quito descripción aquí? ¿Se dan cuenta? Mi JSON esquema y mi información sigue estando de manera, o sea, siguen siendo válidos, porque no hay ningún mensaje de error. Ahora, si yo le quito descripción, van a ver que mi validación del JSON esquema sigue siendo correcta. ¿Por qué? Porque la propiedad de descripción no es obligatoria en nuestro JSON esquema. Y como no es obligatoria, a él no le interesa recibir o no recibir dicha información. Pero si yo la coloco y le pongo un dato numérico, ahí sí me va a montar un mensaje de error, porque aunque no sea obligatoria, sí se está haciendo la respectiva conversión o validación del tipo de dato. ¿Se dan cuenta para qué sirve ese esquema y cómo funciona? Es sumamente importante y sumamente requerido en muchas de las API REST utilizar JSON esquema para lo que es la validación de datos, siempre y cuando utilicemos entidades o una parametrización de la información que estamos recibiendo. En el caso de que no necesitemos usar JSON esquema, no podemos usar entidades. En este caso, aquí estamos usando entidades, si se dan cuenta. Module Entity Request. En el caso de que no queramos validar ningún dato de entrada, tranquilamente podríamos usar un map o un hash map de Entity Object en el cual indicamos, ¿sabes qué? Tú envíame lo que quieres que yo lo voy a recibir. Eso es en formas ahí vulgares de lo que significa un hash map. Entonces, ¿cómo implementamos el JSON esquema mediante Spring Boot? Es sumamente importante, o el primer paso es irnos a nuestro POM XML. En nuestro POM XML vamos a incluir dos nuevas dependencias que yo ya las tengo copiadas aquí en un lado y se las voy a dejar en la descripción del video. Vamos a guardar, control S y esperamos a que se construya. En el caso de que de que les arroje algún error por ahí medio tonto, pero realmente todo está correcto, pueden hacer clic derecho en boot o en el nombre del proyecto que ustedes ya le hayan puesto, se van a ir a Maven, van a ir a Update Project y le van a poner Process Update of Snapshot Release o en español en el caso de que lo tengan en español. O si ustedes están usando IntelliJ en el POM, les sabe salir en la esquina superior derecha una M con un símbolo de refrescar. A ese les debería ya de borrar los errores. La primera dependencia es para poder utilizar lo que es el JSON Schema. Schema, aquí, el JSON Schema. Estas dependencias ustedes las pueden encontrar en Medium, ponen en Google, ponen JSON Schema, le va a salir una N cantidad de dependencias. Ahí ustedes verán cuál utilizan. Por lo general siempre se utilizan las que tienen mayor demanda, ¿no? Diviso un esquema validator nos va a servir a nosotros para que haga la validación de JSON esquema. Es decir, el primero es para implementarlo y el segundo es para que haga la validación que vimos aquí hace un momento, ¿no? Para que haga esta validación. Ah, por cierto, JSON esquema validator también valida en el caso de que tengamos la estructura mal dada. Si se dan cuenta, después de pasar un valor o un carácter, se necesitaba encontrar lo que es un punto, o se encontró lo que es una comilla doble y demás, ¿no? Aquí me va a mostrar muchos mensajes de errores en el caso de que la estructura sea incorrecta. En el caso de que no le mandemos nada, me va a dar, bueno, va a dar todo ok porque no hay nada que validar, pero si le pongo una estructura JSON vacía, me va a indicar que faltaba esto más. O si le pongo cualquier dato, me va a botar que, por ejemplo, que dice, vale, JavaScript property, ¿no? Está, o sea, se va a botar muchos mensajes de errores dependiendo también de la validación de la estructura propia y JSON esquema. Bueno, para eso sirve el JSON Validator. Ahora, no solamente ya con esto está. Ahora hay que implementar el código. Vamos a tipear código. Para tipear código vamos a crear lo siguiente. Tenemos que crear primero el JSON esquema, que ya lo tenemos aquí creado. Es el primer paso, crear el JSON esquema. El segundo paso viene a ser lo que es la implementación de las dependencias, que ya lo hicimos.
Implementación de las dependencias. Para que hay un pequeño error. Ta, 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 ta. Dice un error en formato JSON. Vamos a darle control Z para que se arregle todo esto. Perfecto. Ya, ahora sí. Primer paso, dice un esquema. Segundo paso, las dependencias. Ahora el tercer paso va a ser crear ese recurso o vamos a guardar ese recurso o ese archivo en nuestro proyecto. Vamos a ir a Resource, vamos a dar clic derecho, vamos a crear un nuevo folder y le vamos a dar un nombre. En este caso yo le voy a dar JSON Schema. Y le vamos a indicar que aquí se van a guardar todos nuestros JSON Schema. Dentro de este nosotros podemos ya crear un file, un archivo y darle la extensión .json. Pero en este caso yo voy a crear otro folder y le voy a llamar seguridad o security para seguir el estándar o la nomenclatura que estamos llevando en el proyecto. Luego de esto, ahí sí voy a crearle un archivo y le voy a dar el nombre. En este caso le voy a dar lo que es módule, vamos a darle JSON esquema, punto y JSON. Vamos a darle formato, porque esto es un archivo vacío sin formato. Entonces, módulo JSON esquema.json le van a finalizar y van a ver que se me va a crear un archivo con extensión JSON e incluso el icono me pone dos llaves. Aquí vamos a pegar, ¿qué vamos a pegar? ¿El JSON esquema o el input? Pues el JSON esquema. Me faltaba poner aquí la descripción. Vamos a poner el JSON esquema, lo vamos a pegar, vamos a dar control S y se va a guardar. Bien, ese vendría a ser el tercer paso. Ahora, el cuarto paso va a ser leer este archivo que está acá. Ya no le damos JSON esquema, llamémoslo archivo. Vamos a leer un archivo. Para esto voy a crearme un nuevo paquete, porque yo dice package, ajá, y le vamos a dar el nombre de helper. Helper. Bien, en este paquete vamos a crear muchas clases o todos los métodos que nosotros querramos utilizar, como su nombre dice, que nos va a ayudar en nuestro proyecto. Es decir, podemos crear un método que nos permita, no sé, crear o validar o convertir algún tipo de dato a otro dato. Por ejemplo, digamos que queremos convertir un string a un hash map o queremos convertir un string a un JSON o queremos leer archivos, ya sea .txt, .word o queramos manejar imágenes, es decir, queramos leer una imagen, lo queramos convertir a blob o contener los bytes y demás. Son métodos que nos van a ayudar en nuestro programa. Entonces, todo eso lo vamos a poner en helper, aunque ustedes se sientan libres en crear la nomenclatura o la estructura que ustedes le quieran dar a su proyecto. Luego de esto vamos a crear una clase y le vamos a llamar esquema helper. Esquema helper. Si se dan cuenta, yo siempre le pongo el helper o el nombre del paquete que está haciendo énfasis. Este esquema helper va a ser un componente con la nomenclatura component para poder instanciarlo o inyectarlo en los controladores o en cualquier otra clase que nosotros lo queramos utilizar para que se pueda instanciar junto con todos los métodos. Perfecto. Aquí vamos a crear ya nuestro primer método que va a ser la lectura. Así que vamos a poner aquí public, porque va a ser tipo público. Le vamos a dar tipo esquema. ¿Por qué tipo esquema? Porque vamos a leer un archivo de formato JSON esquema. Muy bien, ahora vamos a importar. Esta importación va a ser de nuestro JSON esquema, porque es una de las dependencias que importamos. Luego a este le vamos a dar un nombre, por ejemplo, vamos a load, como cargar, o leer JSON schema. Por ejemplo, ¿no? Vamos a leer el archivo JSON schema. Luego de esto, le vamos a enviar la ruta, es decir, dónde va a estar ese archivo que nosotros vamos a querer leer, o el path, como se lo conoce, o string path, el path o la ruta y demás. Por el momento me bota un mensaje de error porque nosotros tenemos que devolver el esquema o el JSON esquema, ¿se dan cuenta que me dice, no? Aquí me tiene que decir que no hay un return statement. Vamos a darle por defecto, por el momento, ¿no? Vamos a tener que devuelva null. Va que se borren esos errores. Ahora, como deben saber en Java nativo, siempre que leemos un archivo, necesitamos mandarle un mensaje de excepción, ya sea que este archivo no exista, o ya sea que este archivo se haya movido del lugar, o esté corrupto, o simplemente no se lo pueda leer. Entonces vamos a crear un try catch.
Dentro del cache vamos a mandar los mensajes de errores. Ups, vamos a mandar nuestros mensajes de errores. Así que primero vamos a pipearlo. System.out.println. Bueno, ahora aquí print ln. Y vamos a colocar el mensaje. Entonces, e.getMessage. Ahora, no recuerdo, porque de tiempo que estoy grabando los videos, si estamos utilizando excepciones personalizadas. Déjame verificar aquí. Ah, sí, sí, estamos usando excepciones personalizadas. Perfecto. Bueno, solo quería verificar, ¿no? Bueno, en este caso vamos a lanzar lo que es una excepción. O podemos lanzar también lo que es una excepción personalizada. En este caso, lancemos una excepción personalizada. Vamos a poner throw new my exception. Creo que así se llamaba. Ajá, my exception. En este caso podemos recibir dos tipos de datos, un string y un código. Vamos a lanzarle un string y un código. Perfecto. En el string, si también hemos implementado esto, también debemos tener mention útil. En mention útil podemos meter más mensajes. En este caso vamos a colocarle otro que va a decir JSON esquema. Schema. Lo que así se escribía JSON schema. Perfecto, coma, y aquí vamos a poner no se, no se pudo leer el formato JSON esquema. Y le vamos a dar un código. ¿Qué código error? Bueno, le podemos dar como que hubo un conflicto en lo que es en la petición, porque no se pudo leer. Porque un bar request no es un bar request, porque no es una petición mandada. Tampoco es un not found, porque puede que el archivo no exista. Bueno, déjenlo, ya lo podemos capturar. Pero en este caso le vamos a poner lo que es un 409, que sea como un tipo de conflicto que hubo al momento de leer el formato JSON Schema. Bien, JSON Schema, lo ponemos acá. Ahora aquí tenemos que importarlo. Ok, no, esto es aquí. Así que nos vamos a ir a nuestro controlador. Vamos a ir a un servicio y vamos a copiar acá arriba la importación. Inicio. Vamos acá. Lo vamos a copiar. Lo cerramos. Cerramos también esto y lo pegamos aquí arriba. Y ahora colocamos el JSON esquema. Luego, ok, JSON esquema, si no mal recuerdo, es en mayúscula. Entonces que no lo reconoció. Punto getCase. Y acá al lado vamos a colocar lo mismo, pero punto getCode. Aquí va a lanzar un mensaje de error porque efectivamente no estamos devolviéndolo. Así que vamos a declarar también un throw dentro de nuestro proyecto dentro de la cabecera de nuestro método. Perfecto, hasta el momento estamos devolviendo el mensaje de error. Ahora hay que leerlo. Para leerlo vamos a utilizar lo que es JSON Object. JSON Object, vamos a crear una variable, por ejemplo, Object, y vamos a crear un nuevo objeto que va a ser de tipo JSON Object. Dentro de este objeto tipo JSON Object vamos a crear vamos a instanciar otro objeto que va a ser el JSON Tokener. Ajá. Y luego aquí tenemos varios métodos. Mira, podemos leer un import string, podemos leer un reader o un string. Y aquí vamos a poner schema helper, porque lo vamos a leer. Vamos a crear también, o vamos a devolver una clase de tipo schema helper, punto. Y ahora vamos a poner getResource as string y le vamos a mandar el path. Ya con esto estamos leyendo la ruta que está aquí en módulo JSON esquema y estamos devolviendo una clase y luego estamos convirtiendo en un objeto. Y ahora vamos a retornarlo como un schema loader, porque estamos leyendo todavía. Schema loader, si se dan cuenta, y dice que schema loader es una representación del schema validator o una instancia de esa representación. Luego punto load y mandamos el load. Ya con esto se leyó lo que es el JSON esquema. Vamos a documentar este método. Ahí están todos los parámetros. Vamos a poner aquí método. Se lee el JSON esquema y devuelve una representación de schema validator. Perfecto. Ups.
Este vendría a ser el cuarto paso, si no me recuerdo. Primero el JSON, segundo la dependencia, tercero crearlo, sí. Este vendría a ser el cuarto paso. Y ahora vamos a quedar el último paso, que es la validación propia del JSON esquema. Este método es un poco extenso, así que vamos manos a la obra. Vamos a escribir public void y vamos a escribir, vamos a darle un nombre, vamos a poner validate JSON esquema, vamos a darle un nombre a este método. Aquí vamos a colocar lo que es la ruta del JSON, string, por ejemplo, aquí ruta, y vamos a poner aquí una T y el módulo o la entidad. Ahora ustedes se me preguntan qué es esa T y por qué me da un error. Claro, porque me faltó colocar otra T. Ahora les explico esto y también les explico por qué no, por qué es un tipo void. ¿Por qué se hace esto? Porque este método en sí es el método que va a hacer la validación de nuestro JSON esquema. Mandamos dos parámetros o mandamos dos, sí, dos parámetros. Mandamos la ruta, esa ruta es el path que va a ser luego leída por este método, y la entidad. La entidad es la clase que nosotros vamos a validarlo con lo que es el JSON esquema. Ahora, como esa entidad que nosotros vamos a querer validar, nosotros no sabemos qué entidad va a ser o qué tipo de entidad va a ser. Si es una entidad pura de puras propiedades, o es una entidad de arreglo, o es una entidad que tiene una instancia de otra clase y demás. No sabemos. Entonces la T nos indica a nosotros que este método va a recibir un dato genérico y va, bueno, pues no va a devolver absolutamente nada, pero va a recibir un dato genérico. En el caso de que nosotros requerramos devolver algo, pues podemos poner ahí que vamos a devolver también un dato genérico, o en este caso un objeto, o lo que queramos devolver. Pero para eso significa la T. Si tú ya lo sabías, chévere. Si no lo sabías, pues ahora lo sabes, que así es como podemos declarar métodos que reciban datos genéricos o datos que no sabemos nosotros identificar qué tipo de datos pues, va a ser, valga la redundancia. Como vamos a hacer validaciones y demás, vamos a crear también otro try catch. Dentro del try vamos a crear un schema, vamos a crear un objeto de tipo schema y vamos a llamar a nuestro método readJSONSCHEMA y le vamos a mandar la ruta. Ahora, este método readJSONSCHEMA solamente va a ser accedido por este otro método. Entonces vamos a colocarlo de manera privada para lo que es la protección de nuestra información, nuestra clase, ¿no? El encapsulamiento. Muy bien, entonces ya se leyó. Ahora aquí nos estamos dando un mensaje de error, obviamente, porque, bueno, no es mensaje de error, es una advertencia, porque el schema no ha sido aún utilizado. Perfecto. Ahora vamos a crear un string de tipo, bueno, string, le vamos a dar el nombre JSON. Vamos a hacer un new object mapper. Este object mapper nos va a servir para lo que es mapear lo que es un objeto. Porque vamos a mapear un objeto, porque vamos a devolverlo en formato string. Entonces necesitamos mapearlo. Y ahora vamos a, si se cuenta aquí dice write values as string, significa que vamos a escribir esta entidad o la vamos a mapear a que se haga formato tipo string. Para eso sirve el object mapper y para eso es esta línea. Y ahora por último, el schema helper, o el schema, la variable schema, va a tener muchos métodos. Si se dan cuenta, va a tener el método, espera, ahora escribí mal, schema. Mal escrito, schema. Así, creo que lo escribo así, sí, así lo escribo. Bien, punto. Y vamos a usar el método, bueno, en este caso se autocompletó, punto, y vamos a usar el método validate. Y con esto vamos a utilizar por defecto el método que va a hacer la comparación de lo que es el JSON esquema y la entidad que vamos a validar. Perfecto. Ahora aquí vamos a luego a instanciar ese string que nosotros hicimos en la línea 43, lo vamos a convertir ahora en un formato JSON Object. JSON en mayúscula, JSON, bueno, vamos a esperar que está acá arriba, JSON Object y le mandamos nuestra variable JSON.
Y ya con esto se está haciendo la validación. Si entramos al método, podemos ver aquí que es un método abstracto incluso, de esta clase incluso abstracta. Aquí nosotros podemos validar. Si se dan cuenta, aquí él recibe un objeto. Como recibe un objeto, nosotros tenemos que mandarle un objeto, un JSON object. Y aquí ustedes pueden ir validando. Si se dan cuenta, miren, aquí tenemos un ejemplo del JSON esquema con propiedades y demás. Esta es una implementación de Power que va siempre a retornar falso, ¿no? Y así tenemos demás métodos. Por ejemplo, aquí tenemos un método equals que hace la validación si son iguales en el título, la descripción, el ID y demás métodos que tenemos aquí en esta clase abstracta. Y con estas tres líneas se hace todo. La primera línea lee el JSON esquema y devuelve un schema loader o una instancia de lo que es el schema validator para aquí poder ya realizar esa validación junto con la entidad. Todo esto se pudo haber metido dentro del mismo método, pero que puede después que más adelante ustedes requieran hacerlo público porque necesiten solamente leer un schema helper y no necesiten hacer ninguna otra validación. Esto también es muy útil porque se llama lo que es esto implica con lo que es la reutilización de código o hacer que un método sea más pequeño, que sea, mejor dicho, un método específico que cumpla una función en específico. Y son buenas prácticas de programación, crear métodos que tengan una sola funcionalidad. Es decir, este método, su funcionalidad es leer y devolver un schema. El método de abajo, su funcionalidad es invocar el método que lee y validar el schema. Son métodos con funcionalidades propias y específicas y esto es una muy, pero muy buena práctica de programación. Bien, ahora vamos a utilizar las excepciones. En este caso vamos a implementar lo que es el validation schema. Es mucho, 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 así que lo que yo voy a hacer es copiar y pegar porque estos métodos yo ya los tengo predefinidos, porque siempre los utilizo en muchos de los proyectos que actualmente trabajo. Y lo que vamos a hacer es eh, importar lo que es las variables, ¿no? This error method, eso es porque yo aquí arriba tengo declarado un arreglo, van a ver, un arreglo, lo que es un array list de string. ¿Para qué yo uso esto? Pues para crear un arreglo de mensajes de errores. Porque puede que JSON esquema, como vieron aquí, puede que devuelva varios mensajes de errores. Por ejemplo, el que nos encontró y el tipo de dato, ¿no? Que se puede parsear. Se dan cuenta, son dos mensajes de errores. Entonces, esos dos mensajes de errores los estoy concatenando. Además del share request, también me está dando error porque no está importado, así que lo voy a copiar. Voy a duplicar esta línea y lo voy a pegar. Y ya con esto los mensajes de error deberían ir desapareciendo. Creo que lo copié mal. Ah, no, no tengo este share request aquí. Ajá, no lo tengo. Voy a crearlo. En un momentito voy a verificar el share request a qué hace referencia o qué hace referencia a un método o a un código 400. Muy bien. Share request, que si no me recuerdo, le di este nombre porque estamos haciendo un chequeo de lo que es la petición de entrada. Entonces, también es una muy buena práctica de programación no darle mucha información al usuario. Entonces, vamos a poner como que está mandando un dato erróneo. Por favor, vuelva a intentarlo. O mejor dicho, revise y vuelva a intentar. ¿No es cierto? Y esto va a ser el método 400, porque es un bar request. Perfecto. Y con esto ya debería desaparecer los errores de aquí o haber menos errores. Me falta también el bar request. El bar request, sí, muy bien lo teníamos aquí. Hacía énfasis a que hubo un error en su petición. Muy bien. Ahora falta el internal error. Ya les explico todo ese bloque de código. No crean que no les voy a explicar. Y ahora sí, ya están, no, aún no están todos los errores. Está para mí ese, importarlo. En este caso vamos a importarlo. A ver, no se ha importado en un ratito. Falta declarar. Ahora sí, se borró todos los errores.
Entonces, ¿qué hizo todo este cache? Porque lo más importante es el try, y el cache ustedes lo pueden personalizar como lo deseen hacer. Un momentito, yo veré si que efectivamente se está grabando. No me aparece. Ya, sí, 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 está grabando. Me dio un infarto si no se hubiera grabado. Perfecto, sigamos. Entonces, el validation exception es una excepción de tipo de validación, si se dan cuenta aquí. Si van más arriba, pertenece a lo que es el esquema. Aquí me va a devolver los mensajes de errores que viene a ser lo que nosotros tenemos aquí, ¿no? Parece el validation exception. Aquí lo que voy a hacer yo, bueno, primero lo muestro por consola para saber cuál es la estructura que estoy recibiendo. Luego aquí le concateno el share request de que están mandando algún dato erróneo para que él sepa, ¿no? Y ahora verifico si el get closing exception, su longitud o su tamaño es mayor a cero. ¿Por qué? Para poder concatenar estos valores que están acá. En caso de que no sea mayor a cero, significa que solo es un mensaje de error, simplemente cojo el o sea, nuestra variable punto toString para convertirlo a string. Es decir, todo esto lo convierto a string. En el caso de que sea mayor a cero, pues lo que voy a hacer es, creo otra instancia, voy a hacer otro for, o sea, voy a crear un for y voy a iterar el causing exception. Si se dan cuenta, esto es lo mismo que está acá. Oye, ¿por qué estás haciendo dos veces esto? ¿Por qué? Porque puede que ustedes después, ya con la experiencia y con la práctica que vayan adquiriendo, creen ahora un arreglo de objetos. Es decir, pueden que la descripción ustedes lo conviertan en un arreglo y tengan más propiedades internas. Pueden que esas propiedades internas arrojen error. Y es un error concatenado a una propiedad de tipo array. Entonces, ustedes van a iterar esos mensajes de errores, porque puede que les mande un mensaje general, les mando ay, ¿qué pasó? Les mando un mensaje general de lo que es la descripción, y en ese mensaje general tengo concatenado que no se recibió tal dato, que tal dato está perdido, que el tipo de datos está erróneo o que el formato está mal y demás, ¿no? Entonces, lo itero y lo comienzo a concatenar. Y asimismo, lo voy imprimiendo por pantalla. Este myException que está acá, lo que hace es capturar la excepción que devuelve el método readJSONSchema. Captura y lo que hago es, le mando el ban request y concateno el getMethod. Lo concateno. Incluso aquí puedo borrar este getCode y puedo tomar el código de lo que está devolviendo el MyException. Si se dan cuenta, el eget.core. Y listo, ya está. Concateno todos los mensajes de errores, pero aquí lo que hago es especificarle un mensaje específico. Si se dan cuenta, hubo errores de petición. No le doy más detalle porque es un error de la lectura de la petición. Y aquí un exception en el caso de que la excepción haya sido interna o una excepción, un error del servidor como tal. Yo aquí le mando un interna error en el servidor, pero yo aquí abajo le hago un system.out.println. Hay muchas personas que se acostumbran a mostrarle el error interno al usuario. Otros no. Yo por lo general prefiero mandarlo como un system.out.println para verificarlo en el log del servidor. O puedes guardar lo que son los logs en una base de datos no relacional, que puede ser, por ejemplo, CouchDB o MongoDB o demás base de datos no relacionales. Bien, entonces con esto hemos creado el método y para no extender mucho el video, porque ya se extendió, en la próxima clase vamos a hacer ya la implementación de este JSON esquema leyéndolo ya en nuestro controlador. Ustedes pueden atreverse a hacerlo, lo que tienen que hacer es crear un auto-while de lo que es el esquema helper, luego instanciar al método validation JSON esquema, mandarle la ruta y la entidad. Y listo. Esta ruta, por favor, créenlo en útil, creen una clase tipo enum, parecida a eso que está acá, en el cual ustedes van a ponerle la ruta específica del archivo en JSON para que lo pueda leer. Hacen eso, instancian, llaman al método validation esquema
y continúan con los demás, ¿ya? Y eso sería todo. Entonces nos vemos en el siguiente video. Espero que este video, aunque haya sido un poco extenso, haya quedado claro en cómo es la implementación de JSON Schema y reforzando el para qué sirve JSON Schema. Entonces nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.